Estamos en el cierre del cuarto Congreso Nacional del Notariado Colombiano y Jornada Nacional de Capacitación Académica, la biometría, una herramienta tecnológica para la paz y la seguridad jurídica. Le damos también la bienvenida al senador Roy Barreras en este cierre del Congreso de Notarios. Todos los notarios del país y de 21 países de América están reunidos aquí para clausurar el Congreso, que ha sesionado durante estos 4 días en la ciudad capital de Bogotá. En esta oportunidad nos reúne el tema de la responsabilidad del notario, disciplinaria y ética, función notarial y política del Estado, organización gremial, casuística notarial. A continuación, señoras y señores, damos paso al señor Procurador General de la Nación, el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien hará algunas reflexiones frente al proceso de paz. El doctor Ordóñez Maldonado es abogado, político, jurista y filósofo de Derecho. Ha ocupado diversos altos cargos judiciales como magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, presidente del Consejo de Estado de Colombia y actual Procurador General de la Nación. El doctor Álvaro Rojas le da la bienvenida al Procurador. Doctor Rojas. Señor doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la República de Colombia, señor Superintendente de Notariado y Registro, honorable senador Roy Barreras, honorable senador Hernán Andrade, señores vicepresidentes mundiales de la Unión Internacional del Notariado, Sara Castro y Denis Martínez, señores presidentes del notariado de los países de América que nos visitan, señores notarios, periodistas. La presencia del señor Procurador General de la Nación en este evento es una demostración de aprecio por el notariado colombiano. El señor Procurador, como representante de la sociedad, constituye la institución que por trascendencia y por definición constitucional mira por los intereses de la sociedad, de la familia y de la estabilidad del país. Señor Procurador, usted ha sido muy deferente, no hoy, sino desde hace rato, y esa demostración de aprecio y amistad, no solamente personal, sino por el notariado que represento y el notariado de América, nos llena de satisfacción y sea la oportunidad para darle la bienvenida y expresarle nuevamente nuestra gratitud y nuestro respeto. Bienvenido, señor Procurador. Doctor Álvaro Rojas, presidente del notariado. Doctor Jorge Enrique Vélez, superintendente de notariado. Señores senadores, señores notarios, señoras y señores. La invitación que ustedes me cursaron constituye un deber que no podía incumplir. Y creo que mal haría si no utilizo este espacio para reflexionar sobre el tema que hoy prioritariamente convoca a la sociedad colombiana. Y lo hago en mi condición de Procurador General de la Nación. Que ustedes bien saben que el Procurador General es quien representa a la sociedad. Y quiso el constituyente que quien representara a la sociedad, que quien fuera el garante de las garantías constitucionales, tuviese autoridad e independencia para lograr
cumplir eficazmente sus roles constitucionales. Y yo he venido siendo bastante activo en este tema del proceso de paz. Y no es por capricho del procurador, y no es por intereses diferentes al cumplimiento de mis roles constitucionales. Y la razón es precisamente mi condición de representante de la sociedad y mi mayor contribución al proceso de paz como procurador, como jefe del Ministerio Público, es advertir los riesgos que puedo observar. Yo les cuento una anécdota. Hace 2 años, el señor presidente de la República me invitó en compañía de la entonces Contralora Sandra Morelli y de la entonces ministra de Justicia Ruth Correa a una comida. Al terminar la comida, me dijo: procurador, en las próximas semanas voy a hacer pública las conversaciones que he iniciado con la FARC. ¿Usted qué opina? Yo estuve silencioso unos 3 segundos y le dije: presidente, yo soy un escéptico no hostil al proceso. Y progresivamente ese escepticismo, que es el escepticismo de gran parte de los colombianos, se ha venido alimentando con la cruda realidad. Y a medida que han pasado los días, he venido insistiendo y advirtiendo, pero sin pretender con ello atravesarle palos a la rueda al proceso de paz, sino todo lo contrario, ponerle polo a tierra para evitar futuras frustraciones que ya los colombianos hemos sufrido. Y desde hace varios días he venido insistiendo en la necesidad de construir un pacto político para la paz, pero sobre unos mínimos en torno a los cuales puede coincidir el gobierno y los críticos del proceso de paz. Porque si no logra haber un pacto político entre todos los colombianos, será muy difícil que éste logre concretarse o arraigarse en la opinión pública. Porque realmente ello es una condición, no solamente el blindaje jurídico, sino el blindaje político. Y lo he explicado en 3 frases elementales, acudiendo a mi vocación pedagógica, porque mi vocación es la docencia. Yo estoy en comisión de servicios en la función pública, pero recordando esa experiencia como docente, he resumido en algunas pequeñas frases, pero con el contenido necesario, el contenido pedagógico necesario. Primero, que la paz debe quedar bien hecha para que
lo que se firme se cumpla, se pueda cumplir. Que la paz debe quedar bien hecha para que lo que se firme se pueda cumplir. Las experiencias de nuestro continente son duras en esa materia y no las podemos desconocer. En Argentina la paz quedó mal hecha. Amnistías e indultos para los responsables de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Hubo las leyes de punto final, las leyes de obediencia debida. ¿Y qué pasó después? No se cumplió, se inaplicó. La paz quedó mal hecha, por eso no se pudo cumplir. En Uruguay, amnistías e indultos para los delitos de lesa humanidad y para los crímenes de guerra. 2 referéndum aprobatorios, los del 86 y los del 98. Se inaplicó, ¿por qué? Porque quedó mal hecha. Guatemala, el año 96. Impunidad para los delitos de lesa humanidad y para los crímenes de guerra. El pueblo no lo refrendó. El presidente Arzú le correspondió comer ese sapo gigantesco. ¿Por qué? Porque quedó mal hecha. Lo que se firme se debe poder cumplir, y para poderse cumplir debe quedar bien hecha. Y para ello hay que blindarla jurídicamente, sí, con unos mínimos. Y esos mínimos no son caprichos del procurador, no, son los mínimos internacionales a los cuales estamos obligados como Estado. No podemos sustraernos a ello. Ni referéndum, ni amnistías, ni indultos, ni constituyentes pueden desconocer esos mínimos internacionales. Y la FARC debe ser consciente que no vivimos en los años 80, cuando era viable la impunidad. Pero ¿cuánto nos costó esa impunidad de los años 80? Las impunidades del proceso de paz del 86 fueron indudablemente el combustible para la guerra paramilitar. Al ver las víctimas, a sus victimarios, no solamente premiados, no solamente perdonados, sino premiados. No podemos desconocer esa realidad. Hay que blindarlo jurídicamente con los mínimos de los estándares internacionales que ha desarrollado la Corte Constitucional en 2 sentencias. Y han dicho que no puede haber la impunidad que la FARC está exigiendo. En 3 oportunidades la fiscal de la Corte Penal Internacional nos los ha recordado. En 3 oportunidades. En carta dirigida a la Corte Constitucional hace 2 años, cuando se estaba discutiendo la exequibilidad del marco jurídico para la paz. Hace 1 año yo estuve en La Haya
Y la fiscal recordó exactamente lo mismo que le había dicho a la Corte Constitucional. Hace 2 meses se lo reiteró al fiscal general de Colombia. Y hace 15 días lo reitera en el informe a la Corte Penal Internacional. Y antier, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos recuerda que no puede haber impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos. No es capricho. El Estado colombiano no es soberano en eso, menos la Mesa de La Habana. Entonces, el blindaje jurídico y el blindaje político, y es necesario entonces el pacto para la paz. De todas las fuerzas políticas y sociales del país, los críticos del proceso de paz y el gobierno y todas las fuerzas vivas del país se pueden encontrar en unos mínimos. Lo cual pienso que es razonable, Yo creo que el polarizado ambiente político que ha generado el proceso de paz, podríamos pensar que han dado algunos síntomas, algunos indicios de desapasionamiento. Tanto el presidente Santos como el presidente Uribe. Algunos pasitos creo que se perciben. Por ejemplo, he observado en los últimos días que al parecer el presidente Santos ha expulsado del lenguaje oficial la frase "enemigos de la paz". Que había polarizado excesivamente. Porque en estos temas no hay que pretender que exista unanimismo. Eso es una ilusión, una utopía. Y más aún, no es lógico que en una democracia exista el unanimismo. Más aún, es riesgoso que en una democracia exista el unanimismo. Entonces, no se pueden escandalizar porque haya disensos. El disenso es de la esencia de nuestro sistema jurídico y político. Entonces, a mí me parece eso positivo. Como me parece positivo igualmente algunos indicios que de parte del presidente Uribe en la carta que le responde a el exministro Álvaro Leiva, donde hace algunas propuestas sobre la constituyente para refrendar lo que se pacte en La Habana o el cese unilateral que le pide a la FARC. Entonces, yo pienso que en eso hay que insistir y ese es un esfuerzo necesario para lograr blindar lo que se acuerde en La Habana. Pero bien, hoy voy a referirme dentro de la tranquilidad que le permite la academia a otra advertencia, porque ya he insistido en los últimos meses sobre el tema de la impunidad. Pero hay otras advertencias que se deben hacer y que debo hacer. Pero a este tema se debe aproximar
sin emoción, sino con la mayor dosis de razonabilidad. Los borradores que se ha conocido de La Habana, y se conocieron para que los colombianos los estudiáramos y los discutiéramos y hiciéramos las advertencias y plasmáramos las preocupaciones para que fueran absueltas si son preocupaciones infundadas, o al contrario, para que sean tenidas en cuenta y logren las modificaciones requeridas. En ese sentido, voy a plantear aquí ante ustedes, notarios, la siguiente preocupación. Simplemente como preocupación, como pregunta, para que sea tema de reflexión. Ojalá esté equivocado, pero de las lecturas de los borradores de La Habana surgen las siguientes preocupaciones en el tema relativo a la paz territorial. Hace 2 semanas trascendió a través de los medios de comunicación que los organismos de inteligencia lograron comprobar que la FARC, a través de testaferros, tiene la propiedad de enormes extensiones de tierra en diversas regiones del país. Según el informe, han sido ubicados en 6 departamentos 1.500.000 hectáreas. Esto es 15.000 kilómetros cuadrados. Esa extensión es algo más de la tercera parte del territorio desmilitarizado de El Caguán en 1998, o un área superior a Timor Oriental, Chipre o Qatar. Un solo predio tiene 900.000 hectáreas. Si usted actúa como el típico estudiante adolescente que busca información rápida en la red, seguramente llegará a través de Google a Wikipedia para consultar la lista de países organizados por tamaño de su superficie y encontrará que del número 155 al 195 tienen menos área que las propiedades sumadas de la FARC. Tales cifras indican que el gran terrateniente de Colombia son las FARC. Y el ocultamiento que pretende hacer de esos bienes demuestra que no quieren reparar a sus cientos de miles de víctimas. Y a este ingrediente se agrega otro que he venido manifestando, esa otra preocupación, que es el silencio que hay en los acuerdos que se han conocido en los borradores frente a la inmensos patrimonio construido con las actividades ilícitas. Nada se dice de los miles de millones de dólares que circulan en el mundo financiero, obtenidos como consecuencia de las actividades ilícitas, del narcotráfico y de la minería ilegal. Nada se dice de las rutas, nada de los laboratorios, menos de las miles de cabezas de ganado, de los millones de hectáreas despojadas. Y lo he repetido, si no es así, si nada se dice. Y ahora se pretende
que el narcotráfico sea conexo con el delito político, estaríamos ante una gigantesca, la más gigantesca operación de lavado de activos. La misma información señala que el bloque oriental, la más importante estructura del grupo, hizo un inventario de bienes por cerca de 325 millones de dólares. Esa es la realidad. Monda y Lironda, es la realidad objetiva. Realidad que quieren ocultar con un discurso ideologizado basado en verdades a medias, esto es, en mentiras completas. Una decisión que refleje la prudencia, virtud de los gobernantes, es la de llegar a un acuerdo de terminación del conflicto sin desconocer la naturaleza de la guerrilla. Por eso, al tratar el tema agrario y territorial, no se puede obviar olímpicamente esa presencia de la FARC en determinadas zonas del país. Dicho lo anterior, quiero resaltar que la Procuraduría comparte que la paz debe ser ante todo una paz territorial. Compartimos ese enfoque con el cual el gobierno abordó la mesa de conversaciones y que aparece tanto en la agenda como en los acuerdos parciales. La razón estriba en que el gran desafío de la paz no es la desmovilización y el desarme, siendo estos requisitos indispensables para conseguir el fin de la violencia, pero en nuestra opinión absolutamente insuficientes. No hay ninguna duda que sin la desarticulación de las FARC, así como de las bandas criminales, no es posible hablar de paz. Elemento central de un acuerdo de terminación del conflicto es la disolución de las FARC como aparato violento y criminal. Ese es un inamovible que involucra el desarme absoluto del grupo y su desmovilización total. Pero no es suficiente. Hay que sacar lecciones del pasado. Es un error confundir la desmovilización de un grupo armado ilegal con la paz estable y duradera. Es un error confundir la experiencia, al igual que las actuales circunstancias, demuestra que acabar con la violencia supera la visión de los procesos de paz de finales de los años 80 y comienzo de los 90. Se necesita que el acuerdo incida directamente en las condiciones que han favorecido el mantenimiento de la violencia en el país durante este último medio siglo. Esa afirmación tiene una connotación muy diferente a la que se refiere a las causas objetivas de la violencia, tesis que ha sido más un recurso retórico para justificar el crimen. Según ese discurso, la violencia se origina en la pobreza, el marginamiento y la exclusión. En nuestro caso, es diferente. La violencia de la FARC, conviene recordarlo, obedece a una decisión política de un partido que decide apostar a la guerra de guerrillas en el marco de la combinación de todas las formas de lucha. Para derrocar el orden constitucional, tomarse el poder y hacer la revolución. Que se equivoquen otros. Los problemas sociales, políticos y económicos sirven como pretexto. Son útiles para la propaganda justificatoria y para ocultar las verdaderas razones de la existencia de las guerrillas. Los actos terroristas, los crímenes de lesa humanidad y de guerra, el narcotráfico, no tienen justificación.
menos cuando se decide su ejecución dentro de un plan para derrocar el orden constitucional, sin importar el medio y sin reparar en el respeto a la dignidad humana. Desprovista de esos discursos de consigna, la pregunta clave, las cuestiones principales tienen que ver con cómo denegar que una paz desaparecida, una organización armada de un territorio no vuelva a resurgir la violencia, cómo el acuerdo de terminación del conflicto contribuye a impedir que aparezcan nuevos grupos, cómo se asegura con un acuerdo con la FARC el monopolio de las armas para el Estado. La respuesta está en que los acuerdos sirvan para culminar la construcción del Estado-Nación. No obstante 200 años de vida republicana, el Estado y la Nación aún no se terminan de construir. Una es la Colombia de los grandes centros urbanos y zonas aledañas. Otra completamente diferente, los extensos territorios colonizados durante décadas en las que la violencia o el delito han sido los principales incentivos. Hay dos Colombias, una vinculada cada vez más, de forma más estrecha a los avances de la ciencia, de la tecnología y las comunicaciones, la economía de mercado e insertada en la globalización, y otra Colombia aislada, pobre, marginada, sumergida en actividades al margen de la ley, donde el Estado nunca ha llegado o en algunos casos solamente la fuerza pública, sin carreteras, sin servicios sociales básicos, sin acceso a atención en salud, donde los niños no tienen posibilidad de educarse o donde los jóvenes solo los espera la frustración y el enrolamiento a las bandas criminales. Una Colombia desconectada del mundo y del propio país. Por supuesto, no es nuevo. Y no somos el único país que enfrenta esa circunstancia. Pero aquí la geografía, la ausencia de Estado, el centralismo, la falta de conciencia de la clase dirigente, su despreocupación por zonas electoralmente insignificantes, el narcotráfico y la existencia de una ambición revolucionaria que combina todas las formas de lucha para imponerse, configuraron las condiciones que los grupos armados ilegales aprovechan para reproducirse y mantener la violencia. Se trata de espacios vacíos donde la autoridad del Estado no existe, si el dominio armado de grupos ilegales, donde el Estado no ha cumplido siquiera con las funciones mínimas propias del Estado gendarme, la seguridad, la justicia y cuidar las fronteras. Es la ausencia de Estado o su extrema precariedad, la falta de autoridad, las condiciones principales que favorecen la persistencia de los grupos armados ilegales. Por eso, hablar de paz territorial comprende el desafío de construir el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la legitimidad democrática y la legalidad. Es construir, entonces, la democracia y el Estado de Derecho. Pero ¿esto qué significa? Reconocer que solo podrá consolidarse la paz, esto es, la ausencia de violencia, si se consigue que las comunidades que en esas zonas viven reconozcan las instituciones, participen activamente en ellas, sean sujetos plenos de derechos, observen voluntariamente el orden jurídico y sientan como legítimo al Estado. Es decir, se trata de institucionalizar el Estado en el territorio. Significa que las medidas que se pacten en La Habana deben apuntar a fortalecer nuestro Estado, nuestra institucionalidad, como le refería el imperio de la ley. Institucionalizar el Estado implica la integración de las regiones al país como un todo,
que los derechos tengan plena vigencia para sus pobladores, que se les reconozcan como actores sociales, políticos y económicos que puedan incidir en las decisiones que los afecten, que dejen de ser zonas marginadas y se conviertan en una oportunidad para quienes las habitan y para el futuro de la nación. Por supuesto que la FARC quiere otra cosa. Al aferrarse a su proyecto revolucionario, consideran la solución política negociada para emplear uno de sus términos como una forma de lucha en el marco de un plan estratégico y pretendan que el acuerdo sirva para cumplir sus objetivos. Apuestan a un acuerdo en que los mecanismos de control social y territorial que implementen en las diferentes zonas del territorio nacional se institucionalicen, esto es, que se conviertan en parte del orden jurídico y se refuercen con políticas públicas y recursos provenientes de los impuestos de todos los colombianos. Y en esto también debo ser claro. Una cosa es institucionalizar a las FARC en el territorio y otra es institucionalizar al Estado en el territorio. Vuelvo y repito, que ahí el otro riesgo, la otra preocupación que fluye de la articulada lectura de los borradores que se han conocido. Una cosa, vuelvo y repito, es institucionalizar al Estado en el territorio. Y otra es pretender institucionalizar a las FARC en el territorio, que es lo que pretende las FARC, y es lo que nosotros tenemos que estar muy atentos y con los ojos muy abiertos. Es comprensible que el grupo armado pretenda mantener zonas a manera de guetos, pero a pesar que se trata de una negociación en criterio del Ministerio Público, deberá tenerse mucho cuidado en asegurar que los acuerdos no sirvan para ese propósito y estar dispuesto a hacer los ajustes que se requieran. Por eso es una advertencia, una preocupación, por eso dije, ojalá que esté equivocado. Pero de la lectura de los acuerdos fluye esto que les estoy diciendo. Por ejemplo, dice el acuerdo parcial sobre las circunscripciones especiales de paz lo siguiente: los candidatos serán elegidos por los ciudadanos de esos mismos territorios, sin perjuicio de su derecho a participar en la elección de candidatos a la Cámara de Representantes en las elecciones ordinarias en sus departamentos. Los partidos que cuenten con representación en el Congreso no podrán inscribir candidatos para estas circunscripciones. ¿Qué reflexión podemos hacer respecto a esa afirmación? Preocupa, por ejemplo, que se excluyan de dichas circunscripciones a los partidos que tienen representación en el Congreso. Sería una democracia unipartidista. Las medidas de ese tipo buscan garantizar la representación política de un territorio, de una población específica. Las circunscripciones aseguran curules, dependiendo una de esos criterios. En el caso de los procesos de paz, la figura ya se implementó desde los años 90. La propia Constitución en un artículo transitorio estableció la posibilidad de otorgar curules a grupos armados al margen de la ley, como resultado de un proceso de paz. Pero en este caso es diferente. Si bien se cumple con el criterio territorial,
ante la ausencia de una característica uniforme en cuanto a la población, como sucede con las comunidades afrodescendientes o los pueblos indígenas, se opta por limitar el derecho a la participación política al restringir el universo de organizaciones que pueden postular candidatos en tales circunscripciones. Se dice que los escaños en la Cámara no serán para la FARC, pero sin duda los territorios en que las circunscripciones especiales de paz se aplicarán serán aquellos que se consideren más afectados por el conflicto y donde precisamente tiene presencia ese grupo. Procurar ocultar esa realidad lleva a adoptar un esquema que restringe arbitrariamente los derechos de los electores. Más transparente era la fórmula establecida en el artículo 12 transitorio de la Constitución del 91, doctor Mario. Establecer cupos para el grupo por una sola vez previa desmovilización y desarme. ¿Por qué a un ciudadano que vive en Medellín, Bucaramanga, Valledupar o Soledad se le garantiza la libertad de afiliarse o retirarse de un partido y en la zona donde se aplicarán las circunscripciones de paz se coarta ese derecho? ¿Por qué esos ciudadanos no tienen derecho a escoger libremente el partido político de su preferencia? El derecho fundamental a la participación política que tiene todo colombiano, viva en Bogotá o viva en Piñuña Negra, una zona afectada por los cultivos ilícitos en la frontera con el Ecuador, es el mismo. Es incompatible desconocer. Por eso lo que yo digo es que la FARC lo que pretende, lo que aspira es a construir unos guetos y a fortalecerse institucionalmente y a institucionalizar a la FARC en esos territorios, no al Estado colombiano. Y esa es la advertencia que nosotros debemos hacer. Es incompatible desconocer la libertad política al tiempo que se habla de integración política de las zonas más afectadas por el conflicto. La integración política de esas comunidades debe hacerse sobre iguales derechos políticos que el resto de colombianos. ¿O de qué tipo de integración estamos hablando? ¿Ciudadanos de segunda? ¿Segregación disfrazada? ¿Qué potestad tiene el Estado en este caso, así sea en nombre de la paz, para limitar arbitrariamente los derechos fundamentales? Ninguno. Y no puede pretenderse que la Mesa de La Habana sea una asamblea constituyente. No. Por otra parte, llama la atención que se consagre en los acuerdos que los habitantes de esas zonas puedan votar 2 veces para elegir los representantes a la Cámara. De ñapa, ¿sí? El principio en todas las democracias es un hombre, un voto. Además, tales poblaciones ya se ven favorecidas con la creación de la circunscripción de paz. No se puede hablar de democracia si se suprime la pluralidad. Si se despoja a las personas del derecho de escoger libremente partido político. O si, como ocurre acá, se pretende que las organizaciones comunitarias, cualquiera sea la forma que jurídicamente adopten, tengan el monopolio de las postulaciones, mucho más cuando algunas de ellas son aparatos creados por la FARC, en el marco de la combinación de todas las formas de lucha. Es importante entonces que el gobierno evalúe ese riesgo. Por eso es una preocupación. Por 4ª vez digo, ojalá esté equivocado en este análisis. Es una preocupación y lo hago como representante de la sociedad. Yo no puedo callarme. Mis deberes, mis roles constitucionales me impiden callar.
no es capricho personal. Cualquier procurador, cualquiera que estuviera desempeñando mis funciones, tendría que hacer lo que he venido haciendo. Callar sería no contribuir como se debe, como sociedad, contribuir al proceso de paz. Entonces, esta es una preocupación para que el gobierno la evalúe. Simplemente, la sociedad debe, y los gremios, organizaciones gremiales como las de ustedes, y más con las funciones que ustedes desempeñan, deben estar muy interesados en analizar estos textos para que como sociedad, con la representación y la autoridad que tienen, logren igualmente advertir, para lograr contribuir al proceso de paz, para que la paz quede bien hecha. Porque nos queremos, todos los colombianos, queremos que la paz quede bien hecha para que se pueda cumplir. Porque una paz mal hecha no se puede cumplir. Por eso hay que blindarla jurídicamente y hay que blindarla políticamente. Segunda preocupación en esta materia de paz territorial. El núcleo de la negociación es adoptar un régimen jurídico especial y diferenciado del resto del país, aplicable a territorios que coinciden con aquellos donde el grupo armado influye. Sobre el alcance de ese marco normativo debe existir plena transparencia y se deben definir las garantías que impedirán que las preocupaciones aquí expresadas en relación con la posibilidad de que se institucionalice a la FARC y no al Estado se hagan realidad. Los territorios en los que operarán las circunscripciones electorales especiales de paz coincidirán muy probablemente con las zonas priorizadas para la ejecución de los programas gubernamentales, también con las zonas de reserva campesina y los lugares de mayor densidad en cultivos ilícitos. Muy probablemente también, así hoy se niegue, serán las zonas más afectadas por el conflicto y donde la FARC tiene mayor presencia. Todas estas piezas aparecen dispersas en los acuerdos, pero están articuladas en un modelo de dominación territorial. El asunto aquí es cómo lograr que, armado el rompecabezas, con esas piezas se fortalezca el Estado y no se dé lugar a una fragmentación disimulada de este. Tercera cuestión, la participación ciudadana es un fin esencial del Estado. La Constitución del 91 es la de la participación. Por eso, reconocerla como columna vertebral del proceso de construcción de la paz, además de acertado, interpreta la voluntad del constituyente. Pero no es lo mismo la participación libre que la que se presenta cuando las comunidades están sometidas al control de grupos que han ejercido la violencia. Los acuerdos no pueden institucionalizar esos mecanismos de control social y territorial. Subrayo, se trata de integrar esas zonas al resto del país, no de crear guetos. Si bien la existencia de tales organizaciones es una realidad, los acuerdos deben garantizar que no sean las únicas y menos que tengan el monopolio de los programas gubernamentales a ejecutar en las zonas. Conviene asegurar el derecho a la libre asociación que tienen los ciudadanos para crear nuevos colectivos que los representen y darles similar tratamiento. Contrario a la democracia sería otorgar a aparatos montados por las FARC
el monopolio sobre una serie de potestades en materia de presupuesto, definición de uso del suelo, economía familiar, comunitaria y campesina, distribución de la tierra, diseño y ejecución de planes gubernamentales en educación, salud, lucha contra la pobreza e infraestructura, entre otros. Sería toda una red clientelista con la cual consolidarían el dominio territorial. Los acuerdos deben aclararse en ese punto, o deberían aclararse en ese punto, y disponer de las medidas para que eso no ocurra. La participación es fuente de legitimidad y de acatamiento de la ley, pero siempre y cuando no sea una forma subrepticia para disfrazar el dominio de aparatos construidos con violencia e intimidación sobre la población y el territorio. Si el dominio provenía de las armas, ahora puede perpetuarse a través del control de esos aparatos por parte de la FARC y del poder clientelista que tendrán, conforme se desprende del modelo que aparece en los acuerdos. Las cosas deben ser claras y el esfuerzo que nos corresponde y que he venido haciendo desde mis funciones y de mis roles constitucionales como representante de la sociedad es ese. Es una crítica constructiva, una crítica en la cual debe comprometer a la sociedad civil para que logremos que la paz quede bien hecha, para que se pueda cumplir. Muchas gracias. Señor Procurador General de la Nación, la Comisión, el presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado, en uso de sus facultades estatutarias y considerando que es deber de la Comisión de Asuntos Americanos reconocer y resaltar el trabajo de sus dirigentes a nivel continental, particularmente aquellos que por su vocación de liderazgo, condiciones personales, morales y éticas sean merecedores de exaltación, que el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado es doctor en Derecho y Ciencias Políticas y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, politólogo, jurista, filósofo del derecho, tratadista, docente y catedrático universitario, que corresponde a la Comisión de Asuntos Americanos reconocer y exaltar la labor excepcional de la vida pública y privada del señor Procurador General de la Nación de la República de Colombia, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado. Resuelve, artículo primero, conferir al señor Procurador General de la Nación de la República de Colombia, el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, la condecoración de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado al Mérito Notarial en el grado de Gran Cruz. Registrar en el libro de actas de la Comisión de Asuntos Americanos la condecoración conferida, dada en Bogotá a los 12 días del mes de diciembre de 2014. Firma Álvaro Rojas Charri, presidente.